Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 4 y versículo 11, donde dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que subió sobre los cielos da dones a los hombres. Puede hacerlo porque está investido de la plenitud de autoridad. Antes, el apóstol Pablo se refirió a este dar de Cristo a la Iglesia, como pudimos ver en el versículo 8, donde dice: dio dones a los hombres. Pero ahora va a señalar algunos de estos regalos o dones de la gracia dados con el propósito de la edificación y consolidación de su cuerpo, que es la Iglesia. Es interesante apreciar aquí que el apóstol no está interesado en los dones del Espíritu, sino en los hombres y mujeres dotados de dones del Espíritu que a lo largo del tiempo de la historia el Señor va dando a su Iglesia. Nótese, por ejemplo, que aquí el verbo utilizado es el mismo que en el versículo 8. Por tanto, el que dio dones a los hombres da hombres capacitados a la Iglesia, ya que el mismo que subió sobre todos los cielos es el mismo que da estos regalos a la Iglesia. Nótese por otro lado la traducción de la Biblia Reina Valera 1960, cuando dice constituyó, no es posiblemente una de las mejores traducciones, porque constituir indica poner en una posición de dignidad, mientras que dar expresa una posición de servicio. Y ya está rectificado en algunas traducciones bíblicas, como es la Reina Valera 1990, la Biblia textual y también la Biblia de los 70, cuando dice él mismo dio. De manera que el que es constituido, expuesto para ser honrado, el que estado expuesto es para servir. No están estos constituidos como autoridades, sino entregados como siervos, que es muy distinto. Pero no obstante sobre la Iglesia, sino en ella misma, es decir, para servir, como asimismo lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículos del 1 al 4. Nótese que primeramente menciona aquí Pablo el regalo de los apóstoles, o el don de los apóstoles. Estos son los que establecen el fundamento de la doctrina de la Iglesia, como asimismo dice esta misma carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Es una provisión que Cristo hace para la Iglesia, y es una operación trinitaria, como lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y los versículos 4 al 6. Los dones son dados soberanamente a cada creyente por el Espíritu Santo, como también nos dice Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 4. El apóstol enseña que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Es decir, todos los dones proceden del Espíritu. Es la tercera persona divina quien los reparte a cada creyente, obrando soberanamente en estos. En la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 4, dice: Y Dios apoyó el testimonio de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Como vicario de Cristo, conoce las necesidades de la Iglesia en cada momento y además distribuye los dones soberanamente conforme a su omnisciencia. En este caso concreto, está dotando a los hombres con el don de apóstol para el ministerio fundacional de la Iglesia. Pero también
hay que hacer notar que, junto con el Espíritu, está también la obra del Hijo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, donde dice: hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Pablo enseña que hay diversidad de ministerios. Ministerio equivale aquí a servicio, pero concretamente en el Nuevo Testamento se habla de ministerio cuando se está haciendo referencia al ejercicio de un don, ya que los dones son dados para el servicio, con ellos a lo demás y para edificar el cuerpo de Cristo. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Es preciso entender que en la Iglesia hay oficios y también hay ministerios. Se refiere a los oficios, que no son los dones, como buena obra, pero como buen ministerio, tal y como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde dice: palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. El ministerio es el servicio a las órdenes de un dueño, y Cristo es el Señor, porque también es cabeza sobre toda la Iglesia, como dice Efesios capítulo 1 y los versículos 22 al 23. Y como cabeza, todos los ministerios dependen de él, y todos los ministros, en el ejercicio del ministerio, tienen el mismo Señor, como dice, pero el Señor es el mismo. Así que, siendo todos siervos y teniendo todos el mismo dueño, no caben distinciones entre siervos. Pero además de ser la obra del Hijo, la es también del Padre, ya que el apóstol dice que hay diversidad de operaciones, como dice 1 Corintios 12, versículo 6. En el sentido de que hay poder para operar con los dones, el verbo expresa la idea de una dotación de poder que capacita para acción. Estas operaciones son tantas como los dones que han de hacerse operativos. Cuando dice: pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. De modo que el poder para actuar y servir con los dones es otorgado por el Padre, como don de la gracia, ya que el Padre tiene todo don perfecto y toda buena dávida, como dice Santiago capítulo 1 y versículo 17. Es el Padre quien produce soberanamente el deseo de servir, y además da el poder para hacerlo, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Las obras poderosas de Cristo eran el resultado de la operación del Padre en Jesús, como se puede apreciar en Juan capítulo 14 y versículo 10. Ahora bien, un resumen acerca del ejercicio de los dones es bien sencillo. Por ejemplo, el primero: todos los dones proceden del Espíritu Santo, que nos da soberanamente a quien quiere. Segundo, todo el ministerio se lleva a cabo bajo la dirección y en sujeción al Señor. Tercero, todo el poder para llevar a cabo el ministerio procede del Padre, que capacita a cada creyente. Sin embargo, hay que considerar que las cualidades requeridas para ese apostolado eran el haber sido seleccionado directamente por Cristo y además haber sido testigo ocular del Cristo resucitado, como se puede ver en Marcos capítulo 3 versículo 13 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y los versículos 22 al 24. Ahora bien, Pablo fue el último en cumplir esos requisitos, como se puede apreciar en sus cartas, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 y versículo 1. Por lo tanto,
no es posible, como algunos alegan, que existan apóstoles como en la Iglesia primitiva en el día de hoy. Algunos han observado que los apóstoles fueron como delegados que asistieron a una convención constitucional, pero que, al terminar la convención, el cargo o la posición cesa. Al ser completado el Nuevo Testamento, el oficio de apóstol deja de existir como tal, aunque en los días de hoy algunos y algunas hagan que se les llamen apóstoles y hasta apóstolas. Esto nada tiene que ver, por supuesto, con lo que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sino que esto es un dogma de hombre y nada más. Téngase en cuenta que el término apóstol se emplea en un sentido más general para hacer alusión a otros hombres de la Iglesia primitiva, por ejemplo, tales como Bernabé, en Hechos capítulo 14 y versículo 4, también a Silas y Timoteo, en primera carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 6, y otros contados líderes sobresalientes, como se pueden ver en Romanos capítulo 16 versículo 7, en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 23 y Filipenses capítulo 2 versículo 25. Pero nótese que por otro lado, los falsos apóstoles, de quienes se habla en segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 13, cuando dice: porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Estos falsos apóstoles, sin duda, pretendieron adulterar esta clase de apostolado, porque la otra estaba limitada solamente a 13 personas reconocidas por todos. Los apóstoles verdaderos, en el segundo grupo, eran llamados mensajeros de la Iglesia, como podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 23. Mientras que los 13 fueron apóstoles de Jesucristo, como se ve en Gálatas capítulo 1 versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1, por señalar algunos versículos. De manera que los apóstoles de ambos grupos eran autentificados por señales, prodigios y milagros, como se puede apreciar en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 12. Pero ninguno de los dos oficios podía perpetuarse, ya que a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y versículo 4 deja de usarse el término apóstol en ambos sentidos. También, por otro lado, tampoco existe registro en el Nuevo Testamento de que un apóstol en cualquiera de los grupos que hubiera sido reemplazado por otro al morir. En segundo lugar, también, Dios dio a la Iglesia los profetas. Los profetas son aquellos que reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quienes son sus destinatarios, siendo ellos guiados en su declaración y autentificados por el Espíritu. Cuando digo por el Espíritu es con mayúscula, es el Espíritu de Dios. Los profetas hablaban en algunas ocasiones con revelación directa de Dios, como se puede ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos del 21 al 28. Y a veces solo hacían una exposición explicativa de relación ya dada, como se puede apreciar en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 1, donde dice: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, llamado Niger, Lucio, el Cireneo, Manael, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Nótese que profetas se presenta juntamente en conexión con maestros. Siempre ellos hablaban en nombre de Dios, pero no siempre daban
un nuevo mensaje revelado de parte de Dios. Los profetas secundaban a los apóstoles y su mensaje debía ser juzgado conforme a los apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 37 dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo mandatos del Señor. Otra distinción entre los dos oficios pudo haber sido que el mensaje de apóstol era más general y doctrinal, mientras que el de los profetas era más personal y también más práctico. También aquellos que, no estando completos los escritos del Nuevo Testamento, recibían revelación del misterio, es decir, de lo concerniente a la doctrina de la Iglesia y a los acontecimientos escatológicos para ser comunicados a los creyentes en la Iglesia. Esta, es decir, la Iglesia, y en el principio lo fue una tradición doctrinal, es decir, la transmisión oral de la revelación divina, hasta el momento en que tanto los apóstoles como los profetas escriben las revelaciones y se completa el canon del Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Por otro lado, no se describe con detalle cuál era la función profética para que estuviese vinculada tan directa y estrechamente con los apóstoles, pero, en ambos casos, la unidad ministerial consistía en la recepción y comunicación de relaciones directas del Dios mismo. Sin embargo, debe hacerse necesariamente 3 distintos niveles del ejercicio profético. Por ejemplo, el primero es el de revelación de lo que no era conocido y que procede de Dios, se comunica como una revelación nueva y concreta de la doctrina bíblica. Este aspecto de la profecía no está operativo en el día de hoy, por cuanto no se puede añadir ya más a lo que ya está en la palabra de Dios escrita. Segundo, el ejercicio de edificación, exhortación y consolación es el que tiene el don de profecía. Ejerce ministrando la palabra a la congregación en de los 3 aspectos antes mencionados, como dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3, donde dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Posiblemente sean los profetas mencionados de la iglesia en Antioquía, que anteriormente leí en Hechos capítulo 13 y versículo 1. Pero nada tiene que ver con nuevas revelaciones que añadir a las Escrituras, y mucho menos debe confundirse con el ministerio de pastores y maestros. Tercero, la profecía era la expresión de algún mensaje personal que el Señor envía para algún creyente concreto, especialmente en atención a circunstancias específicas que le van a afectar, como era por ejemplo el caso del profeta Agabo, profetizando la prisión de Pablo o el hambre de Jerusalén, como vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos 27 al 29. Con todo, los dones del Espíritu son dados a creyentes, por tanto, indistintivamente tanto a hombres como a mujeres, es decir, no existen dones para hombres y dones para mujeres, como se aprecia, por ejemplo, en las hijas de Felipe, que tenían el don de profecía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 9, ahí lo tenemos. Por tanto, ejerciendo para la edificación en la Iglesia como corresponde a la razón de ser de los dones del Espíritu. El primer nivel del don de profecía no está operativo hoy, por cuanto
El canon del Nuevo Testamento, repito otra vez, ya está cerrado. Así que no hay revelación nueva. Luego de los profetas, se lee literalmente y los evangelistas. El evangelista es el creyente a quien el Espíritu Santo ha dado ese don. No se trata, por tanto, de la capacidad para predicar el Evangelio, aunque la comprende, ya que la evangelización universal corresponde a la responsabilidad individual de cada creyente, que es enviado a las naciones para hacer discípulos. Son creyentes sencillos de la Iglesia en Jerusalén, lo que ellos iniciaron la evangelización en Antioquía, hasta constituir el núcleo primario de aquella iglesia, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos 19 al 22. Además, téngase en cuenta esto también, que el don de evangelista es dado para discipular a los recién convertidos, teniendo en cuenta el mandato del Señor Jesús de enseñarle todas las cosas que os he mandado, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20. Por tanto, son ministros que complementan la obra de los apóstoles y profetas, enseñando la doctrina fundamental a quienes son alcanzados por el Evangelio y necesitan la formación necesaria para su vida personal y eclesial. Ese don era el don de Felipe, que era uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 8. Él era evangelista por don y además era diácono por oficio. Los evangelistas enseñaban e interpretaban las escrituras a quienes necesitaban esa enseñanza, como ocurrió por ejemplo en el caso de Felipe y el eunuco etíope, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 26 y también los versículos 30 al 35. Probablemente Timoteo no tenía el don de evangelista, pero era necesario que atendiese a aquella necesidad e hiciese las veces o completase la labor de los evangelistas, por lo que el apóstol Pablo le exhorta cuando le dice, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 5, pero tú, sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelio, cumple tu ministerio. Así que los evangelistas eran generalmente misioneros itinerantes, visitando los lugares donde se establecían nuevas iglesias. Por tanto, el evangelista era colaborador en el ministerio fundacional de la iglesia, siguiendo a lo que los apóstoles y los profetas habían comunicado antes. Debiera, esto que estoy compartiendo, hacer reflexionar sobre la necesidad de discipular convenientemente a los recién convertidos, ya que una persona nacida de nuevo debe ser instruida en la santísima fe, enseñándoles desde un nivel elemental, pero siempre completo, la doctrina del Nuevo Testamento. Así que no se trata de enseñarles algunos aspectos congregacionales, costumbristas o denominacionales, sino principios bíblicos de la fe, que les permita progresar en el crecimiento de su vida cristiana, a fin de que salgan de la situación infantil en donde son fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina, como veremos más adelante en Efesios capítulo 4 y versículo 14. Y voy concluyendo ya con esto. En Efesios 4:11 se presenta a ciertos dirigentes con dones concedidos a la Iglesia, pero sin embargo, esto se aplica también a cualquier cristiano. Sin embargo, todos han o hemos recibido gracia y tienen o tenemos
la responsabilidad de participar en la construcción de la Iglesia, absolutamente todos, puesto que el Espíritu Santo obra por medio de cada miembro de la Iglesia y lo hace para el bien de la comunidad. Por tanto, cada creyente es un don para ella. Haríamos bien, por otro lado, en ocuparnos menos en identificar los dones y más en ser un don para los demás. Es decir, en entender cómo obra el Espíritu Santo a través de nosotros para fortalecer el cuerpo de Cristo. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos muestra en Efesios, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí nos habla fundamentalmente en este versículo de dos cosas. Uno, de la gracia de Dios, y otro, del don de Dios, es decir, del regalo de Dios. Así que la fuente, la base de la salvación es Dios mismo, no son los hombres. Ya que Dios provee la salvación, cosa que el hombre no puede hacer, porque no puede proveerse un Salvador, no puede morir por sus propios pecados, ni tampoco puede hacer ninguna obra que pueda satisfacer a Dios. Ninguna filosofía, ningún código de preceptos morales, ninguna ley humana puede efectuar nuestra salvación, ya que la misma palabra de Dios nos enseña en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es además aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando el hombre o la mujer cree en la obra que Él llevó a cabo y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, es cuando esa persona es espiritualmente salva de la condenación del pecado. Porque como nos dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así que, estimado y estimada oyente, si aún no tienes a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, ahora yo te invito a que ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás. Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia. En primer lugar, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Tu palabra dice que por gracia puedo ser salvo mediante la fe. Creo que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitó de entre los muertos. Recibo este don de parte tuya, este regalo que tú me das gratuitamente, no por lo que yo haya hecho, sino que es don tuyo, regalo tuyo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será
Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.